Buenas tardes, bienvenidos a todos los seguidores del canal del área de educación digital perteneciente a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Muchas gracias por acompañarnos a todos los docentes y a todas las personas interesadas en este ciclo de ciudadanía digital que venimos desarrollando todos los miércoles por la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a todos y les agradecemos siempre por acompañarnos. A quienes se suman hoy, les pedimos, si no se suscribieron, que se suscriban por favor a nuestro canal de YouTube para estar notificados de cada una de las transmisiones que vamos a realizar. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, donde van a poder adquirir o acceder, a material muy útil para el desarrollo de sus clases virtuales. En el día de hoy, en este ciclo de ciudadanía digital, vamos a tratar una temática muy importante, que es la de propiedad intelectual, derechos de autor y licencia Creative Commons. Para ello nos acompaña Analía Castro, que también pertenece a nuestra área de educación digital, y ahora la presentamos y vamos a continuar. Saben que, como siempre, como cada encuentro virtual, ustedes pueden interactuar a través del chat de YouTube. Nosotros vamos a estar pendientes a cada uno de los comentarios que realicen y lo iremos respondiendo. Buenas tardes, Analía. Hola Leo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes hoy. Bueno, como dijo mi compañero, la charla de hoy va a tratar sobre un tema muy importante que es de propiedad intelectual, derechos de autor y Creative Commons. Yo creo que todos los que estamos presentes alguna vez hemos escuchado sobre los derechos de autor, pero tal vez uno no sabe cuáles son todas las implicancias, todo lo que implica lo que son los derechos de autor. Así que, bueno, el objetivo de la charla es adentrarnos un poco más en este tema e introducirles un tema bastante novedoso que es Creative Commons. Yo ahora voy a pasar a compartirles una presentación. Voy a desactivar mi cámara un ratito, así la pueden ver más fluida y no se corta. Bien. Ahora mis compañeras me dicen si se ve y ya enseguida empezamos. Bien. Bueno, empecemos por definir qué es la propiedad intelectual. ¿Qué abarca el término de propiedad intelectual? El término de propiedad intelectual abarca un conjunto de derechos que están relacionados con todas las creaciones o actividad intelectual del hombre en todos los ámbitos del conocimiento, ya sea el ámbito científico, literario, artístico, técnico, didáctico o de cultura general. Existe un sistema de dos grandes ramas que protege todo lo generado por el hombre y la forma de apropiarse del conocimiento en estas dos ramas es muy distinta. En la rama de la propiedad industrial, dentro de la cual podemos ubicar patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y de comercio, variedades vegetales, indicaciones geográficas y protección de la información no divulgada. Y también está la rama de la propiedad intelectual en sentido restringido o derechos de autor y derechos conexos, que es la rama que va a estar vinculada con la temática que hoy nos convoca. Esta rama abarca todas las creaciones del hombre relacionadas con obras literarias, científicas y artísticas, programas de computación, bases de datos y toda creación humana protegible por derechos de autor, así como también los derechos conexos. Lo importante de este tema es que el derecho de autor genera un abanico de derechos en cabeza de la persona que genera una obra, en este caso el autor, y se generan de forma automática y con carácter universal o mundial. El autor no necesita hacer nada para que estos derechos absolutos y exclusivos se generen en su persona. Simplemente va a crear una obra que sea original y si cuando la considera finalizada puede desear mostrarla al público, entonces esa obra va a tener una serie de derechos que ahora vamos a ver a continuación. En cambio, en el caso de la propiedad industrial, se necesita de un trámite formal
territorial y expreso ante las autoridades administrativas correspondientes que van a evaluar la documentación que se presente y luego se otorgará un título. Bien. Pero, ¿qué derechos otorga el título de propiedad? En principio, es el ejercicio de derechos que se llaman patrimoniales y morales por un plazo determinado. Este ejercicio de derechos le va a permitir al autor o al titular de los derechos excluir a terceros en el uso de las obras sin su previa autorización. Pero al mismo tiempo, también le va a dar la posibilidad al autor de autorizar a terceros a hacer uso de su obra. Puede pasar que, por ejemplo, el autor confirme que hay lo que podríamos llamar una infracción al derecho, un uso de su obra sin autorización del autor, pero si éste decide no decir nada, está permitiendo el uso de la misma y entonces no habría ningún problema. ¿Cuál es el marco jurídico internacional de derechos de autor? En este tema es muy importante conocer la historia de este marco jurídico. El diseño jurídico es del siglo XIX, pensado en las tecnologías imperantes de ese tiempo. Está basado en el principio de la posibilidad de mantener cierto control sobre las copias de una obra y por ello estaba pensado en vías de resguardar los derechos exclusivos de la reproducción. Por ejemplo, sobre ciertos tipos de prácticas sobre la obra. Pero esto, como ya dije, fue diseñado como mecanismo frente a un tipo de tecnología imperante en ese momento que tiene que ver con el mundo de los libros y de la imprenta. Un mecanismo que viene desde el siglo XIX, atraviesa el siglo XX y que sobre finales del siglo XX y en el siglo XXI presenta una serie de problemáticas que de alguna manera colisionan con esta noción de resguardo de la copia o el derecho de copyright, como lo conocemos. Tenemos que tener muy en claro también que se trata de un derecho diseñado en el siglo XIX, consolidado en el siglo XX, en el auge de las industrias del entretenimiento, que llegaron a ser un elemento fundamental para esta consolidación, y que se termina de armonizar a nivel mundial con la firma de una serie de tratados o acuerdos sobre propiedad intelectual. En la Organización Mundial del Comercio, todos estos procesos son muy importantes y son muy interesantes, ya que podemos observar que muchas de las inquietudes y preguntas que surgían en el siglo XIX y en el siglo XX también siguen vigentes en la actualidad. Este sistema actual de derechos de autor, que es tan restrictivo y la verdad bastante criticado por no dar una debida atención a la necesidad de la ciudadanía de equilibrar los derechos de las instituciones culturales, los derechos a la educación, de acceso a la participación y a la vez también atender los derechos de autor o de los titulares de derechos. Todo el sistema de propiedad intelectual está arreglado por un marco jurídico internacional que forma una especie de paraguas o de abanico que lo que hizo fue armonizar todas las legislaciones del mundo. Es decir, que cuando uno habla de derechos de autor, por ejemplo, en Argentina, nuestro país, uno sabe que todo o casi todo lo que está legislado en este país está legislado en otros países, pero muchas veces puede pasar que esté legislado con diferentes matices. La Convención de Berna sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos del año 1886 estableció parámetros mínimos de protección y de conductas a seguir y dejó abierto que cada uno de los países, al ratificar este tratado, fueran más allá de este paraguas mínimo. Por ejemplo, contempla como plazo de protección toda la vida del autor, más 50 años después de su muerte. Pero, como se trata de un parámetro mínimo y cada país lo puede extender, Argentina, por ejemplo, ofrece 70 años después de la muerte del autor y México, por ejemplo, ofrece 100 años. La Convención de Berna también establece la regla de los 3 pasos que establece las condiciones que se deben cumplir para ejercer ciertas limitaciones sobre los derechos de autor. Estos 3 pasos son que la reproducción de una obra solo puede permitirse en determinados casos especiales,
que la reproducción no debe afectar la explotación normal de la obra y que la reproducción no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Para que sea posible ejercer este tipo de limitaciones, estos 3 pasos se deben cumplir en su totalidad. Pero lamentablemente esta regla no está contemplada en la legislación argentina y la verdad que es una pena porque permitiría establecer excepciones a favor de las bibliotecas. También podemos mencionar a la Convención Universal sobre Derechos de Autor del año 1952, cuyo objetivo fue establecer una protección multilateral internacional mediante la cual algunos países no integrantes del Convenio de Berna, en particular los Estados Unidos, pudieran adherirse. Sin embargo, este convenio perdió importancia porque prácticamente todos los Estados miembros se adhirieron al Convenio de Berna y posteriormente a lo que vamos a ver como ADPIC. Pero lo que sí se mantiene vigente es el uso del famoso símbolo de la letra C dentro de un círculo, acompañado del nombre del titular del derecho y de la indicación del año de la primera publicación, todo lo cual demuestra que los derechos están reservados. En parte del marco jurídico internacional también está el tema del reconocimiento de derechos de autor, pero también del reconocimiento de los derechos de acceso a la información por parte de cualquier ciudadano, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos estos instrumentos prevén capítulos relativos a la protección de las creaciones intelectuales de las obras de los autores, pero también hacen un balance con el tema del libre acceso por parte de la comunidad a estas obras y a todos los productos culturales. El acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se dicta en 1996, cuyas siglas en español son ADPIC y en inglés TRIPS, es donde se decidió que los derechos de propiedad intelectual iban a tener que ser incorporados en todas las negociaciones internacionales comerciales. La finalidad de este instrumento es establecer condiciones mínimas de protección de la propiedad intelectual en el plano mundial. Se firmó en Marrakech en 1996 y está administrado por la Organización Mundial del Comercio. Este instrumento recoge las disposiciones fundamentales del Convenio de Berna, incluyendo la regla de los 3 pasos, añade disposiciones referidas a programas informáticos y bases de datos y también introduce eficaces mecanismos de observancia, es decir, de cumplimiento. O sea que se establecen una serie de normas sancionatorias para quien no cumpla con las normas establecidas. Un instrumento muy importante que tenemos que mencionar es el Tratado de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, que es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna, que trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital. Además de los derechos reconocidos en el Convenio de Berna, en este instrumento se reconocen determinados derechos económicos. El tratado también se ocupa de 2 objetos de protección por derecho de autor, que son los programas de computadora, con independencia de qué manera se expresen, y las compilaciones de datos u otros materiales que comúnmente conocemos como bases de datos. Este fue el primer instrumento internacional que contempla diversas medidas tecnológicas de protección, las famosas TPMS, y la gestión de derechos digitales, ambas herramientas tecnológicas utilizadas para poder regular el acceso y el uso de la información digital. Estos elementos tienen una doble función dependiendo de su naturaleza. Las TPMS, por ejemplo,
son aquellas herramientas que impiden las copias no autorizadas. Y los conocidos como DRMS son aquellos que protegen determinados tipos de información que acompañan a la obra y que contribuyen a identificarla, también a determinar los usos que se hacen de ella y para recaudar regalías. El último tratado aprobado y de gran interés en este tema es el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso de obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Este tratado entró en vigencia en el año 2016 y Argentina adhirió al mismo mediante la ley 27.061, pero lo que todavía queda pendiente es su incorporación a la legislación nacional de derechos de autor, que en nuestro caso es la ley 11.723. Este tratado permite que las entidades autorizadas, sin necesidad de solicitar autorización al titular del derecho, pueden realizar un ejemplar en formato accesible de la obra, o también pueden obtener de otra entidad autorizada un ejemplar en formato accesible, así como también pueden suministrar esos ejemplares a un beneficiario por cualquier medio, incluido el préstamo no comercial, mediante la comunicación electrónica, y pueden tomar cualquier medida para poder alcanzar estos objetivos. Con este gran avance, las bibliotecas podrán adaptar el formato de las obras literarias para volverlas accesibles sin ánimos de lucro para su comunidad. Pasemos a ver cuál es nuestro marco jurídico nacional. En principio, el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La Constitución Nacional solo habla de que el autor es propietario, pero como es un derecho de propiedad sui generis, también va a ser un derecho hereditario. Lo que interesa en nuestro marco jurídico nacional es la Ley de Propiedad Intelectual 11.723. Las obras que están amparadas por esta ley son todas aquellas producciones científicas, literarias, artísticas, no importa el procedimiento de reproducción, y la ley también habla de todo escrito de cualquier naturaleza y extensión. Es decir, cualquier producción del ser humano que tenga las características que vamos a ver a continuación puede ser protegida. La ley hace una enunciación de las obras, habla de obras dramáticas, cinematográficas, obras de dibujo, de pintura, pero no es una enunciación taxativa, es decir, que pueden incluir otro tipo de obras. ¿Cuáles son los requisitos para la protección? En primer lugar, hay que tener muy en claro que las ideas no se protegen. Las ideas son libres. Lo que se protege es la forma particular en la que vamos a expresar esa idea y la originalidad con la que vamos a expresarla para que sea considerada obra y sea protegida. Como ya les adelanté, los derechos nacen en forma automática y universal. No importa si la obra tiene valor económico, no importa qué destino se le da, tampoco de la forma que fue expresada, pero lo que sí se necesita es que sea expresada en un soporte material para que ésta pueda tener reconocimiento. ¿Quiénes pueden ser titulares de estos derechos? En esto me gustaría hacer una distinción. Podemos distinguir entre titulares primigenios y titulares secundarios. El autor de una obra va a ser el titular primigenio, es decir, quien recibe la titularidad de la obra por el acto de su creación. Pero también están los titulares secundarios, que son aquellos que reciben la titularidad ya sea por un acto de cesión contractual o por herencia, cuando fallece el autor,
que vendrían a ser los herederos o derechohabientes. Es decir, que la titularidad de las obras no siempre va a estar en cabeza de los autores y muchas veces los aspectos más problemáticos se dan a partir de este periodo post-mortem de los autores a la hora de gestionar ciertas obras bajo este tipo de derechos. Entonces, los derechos se generan en cabeza del autor, que es quien crea la obra, y después durante el plazo, duran todo el plazo de la vida del autor, y cuando él muere, pasan a los herederos o derechohabientes por un plazo de 70 años. Después, más adelante, vamos a ver un cuadro en el que vamos a distinguir que depende de qué tipo de obra se trate, va a tener distinto el plazo de protección y eso es muy importante de conocer a la hora de gestionar los bienes intelectuales. También van a tener derechos derivados todas aquellas personas que le pidan permiso al autor para hacer traducciones, adaptaciones, modificaciones, y esos derechos van a ser sobre la nueva obra traducida, modificada y adaptada. Por ejemplo, como es muy común, podemos observar que de un libro se haga una película, entonces sobre esa película podemos encontrar que van a ser titulares de derechos el director, el productor, el guionista y si tiene música, también el autor de la música. ¿Qué derechos posee el autor de la obra? El autor de la obra, acá en este cuadro nosotros podemos ver que está la distinción entre los derechos que tiene el creador de la obra y los derechos patrimoniales. El autor de la obra va a tener aquellos derechos que se llaman morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales en el sentido jurídico son aquellos que nada tienen que ver con los derechos morales en sentido religioso, sino que son derechos morales que están relacionados con la actividad de la creación de la obra. En el régimen jurídico romano-germánico, que es en el que nosotros nos encontramos insertos, estos derechos se encuentran fuera del comercio. Este derecho está relacionado con ser reconocido el autor de la obra, que es el derecho de paternidad. También con que la obra sea mostrada y, si hay permiso de reproducción, que sea reproducida tal cual la generó el autor, que es el derecho de integridad. También vamos a ver que se encuentra el derecho de divulgación, es decir, que el autor tiene el derecho de decidir mantenerla para sí en privado o va a tener el derecho de decidir divulgarla y también va a tener el derecho de retracto, que es una vez que el autor divulgó la obra o si la transfirió o la comercializó, por algún motivo decide sacarla del espacio público, puede hacerlo siempre y cuando, bueno, si corresponde, indemniza a las personas que tienen esa obra o que, por ejemplo, la llevaron a la publicación. Estos derechos morales no se pueden transferir, no se pueden renunciar y son perpetuos. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que el contrato de transferencia de una obra diga que se transfieren los derechos morales de paternidad, ese contrato va a ser nulo. Lo que sí puede decir el contrato es que, por ejemplo, el autor autorice una reproducción parcial de su obra. Por ejemplo, si se trata una obra de arte, un cuadro que esté en un museo, el autor puede autorizar al museo a que esa obra sea reproducida en parte en un banner para algún evento que tenga el museo. Pero si el autor no expresa nada, se supone que la obra tiene que ser mostrada tal cual está y de la manera en que él le dio publicidad. ¿Cómo se reflejan estos derechos morales en la ley? En nuestra ley encontramos el artículo 52, que establece que aunque el autor enajene la propiedad de su obra, va a conservar sobre ella el derecho de exigir la fidelidad de su texto y título en las impresiones, copias o reproducciones, como así también la mención de su nombre o seudónimo como autor. En este caso, cuando el autor transfiere su obra, se debe mantener la fidelidad del texto y del título
y mencionar al autor todas las veces que se haga referencia a la obra. Y tenemos un segundo artículo que establece que después de vencidos los términos del artículo 5º, habla de que cualquier persona, una vez que una obra se encuentre en el dominio público, puede denunciar la mutilación de una obra, que sería violar su integridad, o cualquier agregado, transposición, o cualquier cambio o agregado que se haga sobre esa obra y que la afecte por graves deficiencias. Volvamos atrás y veamos cuáles son los derechos que posee el creador y o el titular de los derechos. En el caso de los derechos morales, hablamos de que solo el autor es quien los posee. Una vez que muere el autor y, por ejemplo, su obra fue reproducida sin indicar su nombre, la comunidad lo que puede hacer es solicitar que se indique el nombre del mismo. Los derechos patrimoniales están relacionados con el objeto que se creó y son el beneficio económico resultante de la puesta en el comercio de la obra. Estos derechos, a diferencia de los derechos morales, son derechos temporales, son transferibles y pueden renunciarse. El autor de la obra lo que puede hacer es transferirla o cederla, por ejemplo, a un museo o a una biblioteca, y puede también renunciar a cobrar una vez que dona su obra. Estos derechos patrimoniales están relacionados en principio con los actos de reproducción. Ahora vamos a ver, como a través de fotocopias, digitalización, de pase de cambio de soporte o para guardar en un dispositivo de almacenamiento. El derecho de comunicación pública, como por ejemplo la proyección de una película, una representación teatral, una audición musical. Los derechos de transformación, por ejemplo, cuando una obra es adaptada, cuando se realiza una parodia, cuando se traduce o cuando se cambia la forma de expresar una base de datos. Y también están los derechos de disposición o enajenación, donde podemos encontrar las autorizaciones de uso, conocidas como licencias, y las cesiones. Estos derechos en la ley los podemos encontrar en el artículo 2, que establece que el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para el autor la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla, exponerla en público, en fin, reproducirla de cualquier forma. Y el artículo 54, que establece que la enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogas, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción, el cual va a permanecer reservado al autor o a sus derechohabientes. ¿Cuáles son los plazos de protección de la obra? Los plazos de protección van a variar dependiendo de qué tipo de obra hablemos. Si se trata de obras en general, como obras de arte, escritos, páginas web, softwares, van a tener una duración de toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al deceso del último autor, porque puede pasar que una obra, por ejemplo, tenga varios autores. En el caso de fonogramas, también van a ser 70 años a partir del 1 de enero del año siguiente a la primera publicación. En el caso de obras anónimas que estén en manos de personas jurídicas, el plazo de protección va a ser de 50 años a partir de la primera publicación. Las fotografías va a ser un plazo de 20 años también a partir de la primera publicación. En caso de que se trate de material audiovisual, van a ser protegidas durante 50 años a partir de la muerte del último de los colaboradores, que puede ser un director, un guionista, un productor o un compositor si es una obra musical. Y por último tenemos a las cartas, que tienen un plazo de protección de 20 años contadas a partir de la muerte del autor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos plazos se vencen?
Cuando estos plazos se encuentran vencidos, la obra pasa a lo que se llama dominio público. Una vez que esta obra pasa a dominio público, puede ser utilizada por cualquier persona, cumpliendo el requerimiento de nuestra ley, que es pagar una tasa por el uso de la obra, la cual está destinada al Fondo Nacional de las Artes, que es lo que se conoce en nuestro país como dominio público pagante. Para este uso de las obras, entonces, no se necesita pedir una autorización previa, pero sí el pago de la tasa. ¿Qué pasa si el autor no tiene herederos? En caso de que no tenga herederos, la obra va a pasar al dominio privado del Estado durante el tiempo que prevé la ley. ¿Cuáles son las limitaciones a estos derechos patrimoniales? Si bien se dice que los derechos de autor son derechos absolutos y exclusivos, tienen muy pocas limitaciones reconocidas en la ley, que son una forma de utilización libre y gratuita de las obras. Dentro de estas podemos mencionar el derecho de cita, que nuestra ley establece que puede tener hasta 1000 palabras u 8 compases si se trata de obras musicales, la ilustración para la enseñanza, la copia de backup de los programas de computación, el uso para la información, el derecho de representación, ejecución y recitación públicas, como por ejemplo en un acto de una escuela, la limitación para ciegos y personas con otras capacidades perceptivas, y también está el derecho de copia privada, pero que en Argentina no está reconocido. A ver, ¿cuáles son y cuáles no son limitaciones a los derechos patrimoniales? Como limitación, existe la posibilidad de solicitar licencias de uso, conocidas como licencias no voluntarias y licencias legales. En ambos casos, este tipo de licencias están previstas en la ley, pero las personas para acceder a ellas tienen que pedir una autorización y luego se les otorgaría la licencia. Este tipo de licencias están relacionadas, por ejemplo, en el caso de que un libro esté en cabeza de los herederos hace más de 20 años y no se haya hecho una nueva publicación, o que se trate de un libro que venga del extranjero y que hayan pasado 10 años sin hacerse la traducción, entonces la ley establece que un árbitro o un juez puede otorgar una licencia para que estos actos puedan llevarse a cabo. Lo que no existen son limitaciones o excepciones de uso gratuito a favor de bibliotecas, museos o archivos, que sí existen en la mayoría de las legislaciones del mundo y que en general están relacionadas con los fines de conservación y preservación, por ejemplo, a través de la digitalización de obras, y no para la reproducción con fines comerciales. Todo lo que esté relacionado con actividades sin fines de lucro y con la finalidad de preservar el haber patrimonial están permitidos bajo diferentes excepciones en otros países, pero expresamente se ha decidido no incorporarlas en la Argentina. Por ejemplo, está el caso, como ya les mencioné, de la regla de los 3 pasos, que podemos ver que de los 188 Estados miembros de la OMPI, 156 sí contienen en sus legislaciones excepciones para usos gratuitos a favor de bibliotecas, y 32 países no contienen este tipo de excepciones, y lamentablemente nosotros estamos dentro de esos 32 países. ¿Cuándo se puede usar libremente una obra? Una obra se puede usar libremente cuando se encuentra en el dominio público, ya vimos en nuestro país pagando la tasa correspondiente. También cuando se obtuvo la autorización del autor, del titular y o del derechohabiente, y cuando la obra esté compartida con una licencia de uso libre. Pero bien, ¿qué pasa si una obra está en Internet? Las obras protegidas no van a perder su condición de tal cuando estén en Internet. Hay que ver de qué manera se compartió esa obra, si es una obra con una licencia de uso público, Creative Commons.
hay que ver bajo qué condiciones se puede usar y si tiene la leyenda de todos los derechos reservados, lo que se va a necesitar es solicitar autorización para poder utilizarla. ¿Cuáles son las infracciones típicas de Internet? La difusión, la distribución y las reproducciones no autorizadas, modificaciones no autorizadas, suprimir el nombre del autor, la fuente de origen, usar marcos que confundan en relación al sitio original de la obra y la utilización también de enlaces no permitidos. Contra esto hay una serie de medidas tecnológicas de protección que son medidas utilizadas con la finalidad de evitar la apropiación indebida de una obra protegida, que están reconocidas en la legislación internacional y cuya sustitución conlleva una infracción al derecho. ¿Cuáles son estas medidas? La encriptación digital, la marca de huella, la marcación de filigrana, que comúnmente conocemos como marca de agua, y la firma digital. Frente a una infracción al derecho de autor, hay dos tipos de acciones que pueden seguirse en nuestra legislación. Por un lado, tenemos la acción civil, que va a perseguir una reparación pecuniaria por daños y perjuicios por el uso indebido de esa obra, y también va a perseguir una cesación de ese uso indebido. Pero también tenemos las acciones penales, como conocemos las acciones de defraudación o de plagio, y estas acciones penales van a estar sujetas a reparaciones económicas, a penas y a multas. En síntesis, yo les hice un breve resumen de derechos de autor. Entonces vimos que se tratan de derechos exclusivos y absolutos obtenidos en forma automática que recaen sobre la persona y en relación con la obra creada, que en materia de derechos de autor rige el principio de que todo uso que no está expresamente cedido no está permitido, que el derecho de exclusión de uso se debe ejercer, lo debe ejercer el autor o el titular del derecho, que en Argentina no existen excepciones o limitaciones reconocidas en la ley, que los plazos generales de protección duran toda la vida del autor o de los autores y 70, 50 o 20 años post-mortem, que en nuestro país, como uno de los pocos países a nivel mundial, sigue existiendo el dominio público pagante, que las obras en Internet siguen estando protegidas y también que cuando existe una cesión total de los derechos patrimoniales no va a haber problema para gestionar los derechos de autor. Bueno. Antes de pasar al tema de Creative Commons, me gustaría saber si hay alguna... A ver, alguna pregunta. Bien, muy bien, creo que está muy bien. Hay varios docentes conectados, varias personas interesadas en esta temática. Como ya mis compañeras han mencionado, pueden hacer todas sus consultas por el chat. Antes de avanzar, queremos hacer como una pequeña pausa para saber si alguien tiene alguna duda o consulta. La pueden realizar y escribirla por el chat de YouTube. Nosotros la iremos respondiendo para que podamos continuar con la segunda parte. Así que si alguien tiene alguna duda o consulta, la puede escribir por el chat de todo lo que estuvimos hablando hasta este momento, que la verdad son temas muy interesantes porque son temáticas que cada vez se están dando mucho a menudo en las escuelas y sobre todo también a nivel educativo, todas estos términos, estas condiciones que estamos trabajando a través de los textos que se deben publicar con lo que es propiedad intelectual y derechos de autor, se trabaja generalmente y está llegando de manera masiva a los establecimientos educativos. Así que a ver, no sé si hay alguna duda o consulta, la pueden hacer por el chat. De todos modos, si no hay ninguna consulta, vamos a continuar con la segunda parte.
Bueno, seguimos con el segundo tema. Igualmente al final también vamos a abrir un ratito el espacio para responder consultas. Como les mencioné al principio de la charla, les habré mencionado el tema de las licencias de uso libre. La verdad es que nos encontramos insertos en una legislación bastante restrictiva en lo que respecta al uso de obras y a los derechos de autor, pero a nivel internacional se gestó un movimiento muy importante de empezar a utilizar licencias de uso libre para poder facilitar el acceso de la cultura y de la información y el derecho a la educación a toda la comunidad. Entonces, lo que a mí me gustaría es que pasemos de nuevo a la presentación. A ver, ahí mi compañero creo que me dice que hay algunas consultas. ¿Puede ser? Así es, tenemos la consulta de Miguel y él pregunta lo siguiente: ¿es el copyright el derecho por defecto que asume el autor de una obra? Sí, a ver, no sé si llamarlo por defecto, pero en realidad el autor siempre va a tener la posibilidad de elegir bajo qué condiciones va a querer compartir su obra. Yo ahora a continuación les voy a mostrar una alternativa al derecho de copyright. El tema es que este derecho le ofrece al autor una serie amplia de derechos porque le permite resguardarlo de las copias indebidas, de los libros fotocopiados, que la verdad que es bastante común. Por lo general, sí podemos ver que la mayoría de los autores de libros, por ejemplo, cuando vemos un libro vamos a ver que va a tener todos los derechos reservados. En las primeras hojas siempre vamos a ver esa leyenda. Pero podemos en la actualidad encontrar algunas obras que estén licenciadas bajo otro tipo de licencias y que no sean todos los derechos reservados. Bueno, si no hay otra consulta, ahora pasamos a la segunda parte. El tema que nos gustaría introducirles hoy es Creative Commons. No sé si muchos lo habrán llegado a escuchar, pero la verdad es que es un tema muy interesante y muy innovador en cuanto a este movimiento que les mencioné de las licencias de uso libre. Creative Commons, o en español, Comunes Creativos, es una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover el acceso y el intercambio de cultura. Esta organización desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter gratuito que facilitan usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento. Los instrumentos jurídicos desarrollados por esta organización consisten en un conjunto de modelos de contrato de licenciamiento o licencias de derechos de autor, licencias Creative Commons, que le ofrecen al autor de una obra una manera simple y estandarizada de otorgarle permiso al público para poder compartir y usar su trabajo bajo los términos y condiciones de su elección. En este sentido, las licencias Creative Commons le permiten al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor y pasar de tener todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Estas licencias no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos derechos para poder permitir elegir los términos y condiciones de la licencia de una obra de la manera que mejor satisfaga al titular de los derechos. Por tal motivo, estas licencias han sido entendidas por muchos como una manera en la que los autores pueden tomar el control de cómo eligen compartir su propiedad intelectual. Esta organización fue fundada en el año 2001. En el año 2008 ya se estimaba que existían unos 130 millones de trabajos licenciados bajo licencias Creative Commons
y a fines de 2015 más de 1.100 millones de trabajos bajo este tipo de licencias en todo el mundo. Creative Commons se destaca por estar al frente del movimiento Copyleft, que tiene como objetivo apoyar a construir un dominio público más rico, proporcionando una alternativa de todos los derechos reservados del copyright, y la alternativa sería el denominado algunos derechos reservados. Esta organización proporciona institucional, práctica y legalmente soporte a individuos y grupos que buscan comunicarse y experimentar con la cultura con una mayor libertad. Lo que se pretende con toda esta organización es contrastar lo que se considera como una cultura dominante y cada vez más restrictiva. La cultura moderna está dominada por distribuidores de contenido con el fin de mantener y reforzar sus monopolios en productos como la música, la fotografía y el cine, pero Creative Commons lo que va a otorgar es alternativas a estas restricciones. Se puede licenciar todo tipo de obras bajo una licencia Creative Commons. Pueden ser fotos, libros, textos, música, presentaciones, videos, sitios web. Por ejemplo, no sé si habrán notado el principio de esta presentación, pero esta presentación está licenciada bajo una licencia Creative Commons, que al final se los voy a volver a mostrar. Lo que no se recomienda licenciar son software y hardware de computadora, pero por la particular composición que tienen y porque necesitan un tratamiento específico. Pero más allá de esos dos casos, después se puede licenciar todo tipo de obra. ¿Cómo podemos usar una licencia Creative Commons? Existe una serie de licencias, cada una con diferentes configuraciones, que le permite a los autores poder decidir la manera en la que su obra va a, por ejemplo, circular en Internet, entregando la libertad de citar, reproducir, crear obras derivadas y ofrecerla al público bajo ciertas restricciones. Estas licencias, aunque originalmente fueron redactadas en inglés, actualmente se encuentran adaptadas a muchísimos idiomas. Las licencias Creative Commons están compuestas por 4 módulos de condiciones. En primer lugar, podemos ver el módulo de atribución, que establece que en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia, va a ser necesaria reconocer la autoría. Este módulo va a ser obligatorio en todos los casos que nosotros elijamos una licencia Creative Commons. El segundo módulo es el de no comercial, según el cual la explotación de la obra va a quedar limitada a usos no comerciales. El tercer módulo es el de sin obras derivadas, en que la autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada. Y por último, encontramos el compartir igual, en el que la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas, siempre y cuando esas obras derivadas mantengan el mismo tipo de licencia cuando se divulguen, ¿sí? Yo, por ejemplo, esta presentación que les estoy mostrando está licenciada bajo un tipo de licencia específico. Ustedes lo pueden utilizar, pero si yo decido que se compartan igual, todas las reproducciones o adaptaciones que ustedes realicen de esta presentación van a tener que ser licenciadas bajo el mismo tipo de licencia. Estos 4 módulos combinados van a dar lugar a 6 tipos de licencia Creative Commons. En primer lugar, vamos a encontrar la licencia de atribución, la cual va a permitir cualquier explotación de la obra, incluyendo la explotación con fines comerciales y la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también va a estar permitida sin ningún tipo de restricción. La segunda licencia es la licencia de reconocimiento y compartir igual, que permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, como vimos recién,
la distribución de las cuales siempre debe hacerse con una licencia igual que regula la obra original. Como podemos ver, estas dos primeras licencias son consideradas licencias libres. La tercera licencia es la licencia de atribución no comercial. Esta licencia lo que permite es que se generen obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales. Tampoco se va a poder utilizar la obra original con fines comerciales. Por eso se considera que no es una licencia libre. Otro tipo de licencia es la licencia de atribución no comercial compartir igual, que no permite el uso comercial de la obra ni original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales siempre va a tener que hacerse bajo la licencia que regula la obra original. La licencia de atribución sin obra derivada es la licencia que permite el uso comercial de la obra, pero no permite la generación de obras derivadas. Y por último vamos a encontrar la licencia de atribución no comercial sin obra derivada, que no permite un uso comercial de la obra, ni del original ni de las derivadas, y que tampoco es una licencia libre. Como podrán ver, los últimos tipos de licencias no son consideradas libres, pero específicamente la última es la que es más cercana al derecho de autor tradicional. A mí lo que me gustaría mostrarles ahora es cómo hacer para obtener una licencia Creative Commons. Yo en la presentación puse los pasos, pero me gustaría que lo hagamos en la página de Creative Commons para que vean que se trata de un procedimiento sencillo. Yo les voy a compartir. Les voy a compartir mi pantalla, así podemos ingresar a la página de Creative Commons. Me avisan si se ve. Y bien, para poder gestionar una licencia Creative Commons, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir a la página web. Creative Commons. Bien, como pueden ver, acá está la página. Ingresamos. Y si ustedes ingresan a la página, van a ver que se trata de una página súper interesante, de muy fácil acceso. La verdad es que tiene mucha información, tiene muchos instructivos, tiene muchas preguntas, respuestas, así que pueden encontrar mucho material en la página. Vamos a ver el inicio, que en el inicio nos van a aparecer una serie de notas, de artículos. Podemos ver que está el inicio de la página, qué es Creative Commons, qué tipos de licencia existen, que las acabamos de ver. El contacto. Les voy a compartir encontrar dos módulos. Va a estar el módulo de encontrar música, fotos, videos, textos, todo licenciado con Creative Commons. Y el que nos interesa en este momento es el módulo de publicar. Nosotros vamos a ingresar a publicar tus obras de forma legal y segura. Y se va a abrir otra pestaña. Bien. En esta página nosotros vamos a encontrar todas las instrucciones que nosotros necesitamos para poder gestionar una licencia. Si bajamos un poco, van a ver que tenemos opciones de qué consideraciones se deben tener antes de licenciar, que ahora las vamos a ver enseguida, cómo funcionan las licencias, que es lo que acabamos de ver. Está la opción también de gestionar una licencia de dominio público.
Si yo quisiera, puedo renunciar a todos mis derechos sobre la presentación que les mostré, insertando el logo de dominio público, y en ese caso el uso ya sería libre. Bajamos y podemos ver en el módulo de la izquierda las características de la licencia. Este módulo nos va a permitir, a través de 2 preguntas, elegir la configuración de nuestra licencia. En este módulo nos tenemos que preguntar primero si queremos permitir que se compartan adaptaciones de nuestra obra, a lo cual podemos poner que sí, que no, o que sí se compartan siempre que sean de la misma manera. La segunda pregunta es si se quieren permitir usos comerciales de la obra. La licencia que ustedes ven por defecto acá es de que sí se compartan adaptaciones y sí se permitan usos comerciales, que es esta, pero vamos a cambiarla. Suponemos que nuestra obra sí queremos que se compartan adaptaciones, pero queremos que respeten nuestra licencia original, y supongamos que no queremos permitir usos comerciales de nuestra obra. Entonces vamos a tildar no. Esta va a ser nuestra licencia elegida. Va a ser una licencia de atribución no comercial, compartir igual, 4.0 internacional. Esto de 4.0 internacional es la versión más actualizada de la licencia. Estos son los botones que van a identificar, por ejemplo, en mi presentación o en un libro, cuál es la licencia. Y bueno, acá nos explica que se trata de una licencia que no es de cultura libre. Si seguimos bajando la página, tenemos un módulo a la izquierda que dice ayuda a que otras personas le den crédito, que otras le den crédito, que es un módulo opcional, pero en este módulo se pueden agregar cierto tipo de datos. Podemos agregar el título de la obra, a quién se la atribuye, cuál es una URL de la obra o de la fuente de la obra, o en donde encontremos más permisos. En el formato de la obra podemos seleccionar qué tipo de formato tiene nuestra obra. Puede ser un formato de audio, de video, de imagen, texto, un conjunto de datos, puede ser interactivo o podemos poner formatos múltiples. En etiqueta de licencia tenemos 3 opciones, pero a mí lo que más me interesa es la primera y la tercera. La primera, que dice HTML, es una opción que, como ven, está marcada ahí. Yo voy a cerrar un ratito este módulo para que a la derecha vean más claro. Al estar seleccionado el código HTML, acá en el módulo de la derecha, nos va a aparecer que nosotros, si tenemos una página web, este código que aparece acá puede ser copiado en la página y lo que va a hacer es generar automáticamente este símbolo acá que va a representar nuestra licencia y la leyenda de descripción de la licencia. También tenemos la posibilidad de elegir el icono compacto, que aparecen únicamente las letras, pero particularmente a mí me gusta más el icono normal y me parece un poco más interactivo y más demostrativo. Volvamos al módulo de la izquierda. Supongamos que no se trata de una página web, como por ejemplo, les pongo el mismo ejemplo de mi presentación, y vamos a poner que es un formato que no está disponible en línea. Ustedes van a ver que el módulo de la derecha cambió y me da 2 opciones. Como se trata de obras que son en formato no digital, me va a generar un link para ir a una página en donde van a estar todos los gráficos de licencia descargables y una página de cómo etiquetar videos y otros formatos de medios. Para poder etiquetar el documento que está en la web, ¿qué tenemos que hacer? Primero podemos ir a gráficos de licencias descargables y nos vamos a encontrar con una página en donde están todos los botones de las licencias disponibles. Vamos a encontrar los logos de Creative Commons. Acá vamos a encontrar todos los botones.
¿sí? En formato de imagen. Recordemos cuál era nuestra licencia elegida. Volvemos a nuestra otra página. Bien, esta era nuestra licencia. Buscamos el botón que vendría a ser esta de aquí. Y lo que hacemos es seleccionar, yo selecciono PNG porque es el formato más utilizado para descargar de imagen. Y ahí tenemos nuestro botón para insertar en nuestro archivo, en nuestro documento. Lo único que hay que hacer es hacer clic derecho, guardar imagen como, y esa imagen se va a descargar para luego poder insertarla en nuestro documento. Vamos a volver atrás. Una vez que nosotros insertemos esa imagen en el documento, lo que vamos a hacer es copiar esta leyenda que dice que esta obra está licenciada bajo la licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional, y dice que para ver una copia de esta licencia visite y nos adjunta un link para una página web. Nosotros al copiar esta leyenda junto con el botón, cualquier persona que vea nuestra creación, nuestra obra, nuestro documento, va a saber que está licenciado bajo una licencia Creative Commons y tiene la posibilidad de ingresar a esta página para poder ver las condiciones. Si nosotros ingresamos a ese link que se genera, nosotros nos vamos a encontrar con todas las condiciones que establece este tipo de licencia. Bien. Vamos a ver, bueno, ahí se tradujo. Vamos a ver que somos libres de compartir, de copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Lo vamos a poder adaptar, remezclar, transformar, construir sobre el material bajo los siguientes términos. Y nos va a describir los términos de qué es atribución, de qué es no comercial y qué es compartir igual. Como ven, se trata de una plataforma que es muy sencilla, es muy interactiva, tiene muchas instrucciones si uno necesita saber cómo hacerlo. La página tiene por todos lados páginas que nos van a ir instruyendo y como verán, se trata de una plataforma que es gratuita, no necesita de crearse una cuenta ni de registrarse para poder utilizarla. Ahora bien, antes de terminar, me gustaría terminar de mostrarles la presentación para que hagamos como un ejercicio de cuáles son, qué es lo que tenemos que pensar a la hora de licenciar un documento o una obra propia bajo una licencia Creative Commons. Bueno. Como ya les mostré recién, cómo aplicar una licencia de Creative Commons a nuestro material, ya vimos cómo se aplica al material en línea a través del código HTML. Vimos cómo se incluye para el material fuera de línea. Perdón, vamos a volver atrás. Ahí está. Para el material fuera de línea, cómo descargar la imagen y copiar la descripción de la licencia. Y puede ser que también se use para plataformas de terceros. Muchas plataformas como YouTube o SoundCloud tienen capacidades Creative Commons incorporadas, lo que le permite a los usuarios marcar su material bajo una licencia Creative Commons. Pero supongamos que se trate de una plataforma que no nos dé la posibilidad de identificar dentro de esa misma plataforma como Creative Commons.
Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, si subimos un video, en la descripción del video lo que podemos hacer es copiar la leyenda de que se trata de un video licenciado bajo una licencia Creative Commons y la especificación de qué licencia se trata. Algo que es muy importante es en qué cosas debemos pensar antes de aplicar una licencia de Creative Commons. Aplicar alguno de estos tipos de licencias a nuestras creaciones, la verdad que es una decisión importante. En primer lugar, nos tenemos que preguntar si el material es copiable. En segundo lugar, y muy importante, es preguntarnos si somos dueños del material que queremos licenciar. Yo, por ejemplo, soy dueña de esta presentación, entonces yo le puse una licencia, la licencié bajo una licencia Creative Commons. Pero si yo no fuera la creadora o la dueña de este material, tendría que ver si tengo autorización para poder obtener una licencia conforme a la licencia Creative Commons que me interesa usar. Ustedes siempre recuerden que no se puede licenciar material u obras que ya se encuentran licenciados bajo derechos de autor, ni tampoco obras de dominio público. También tenemos que preguntarnos si sabemos que las licencias Creative Commons no son revocables. ¿Esto qué significa? Se los voy a poner con un ejemplo. Yo, por ejemplo, divulgo esta presentación bajo un tipo de licencia Creative Commons, pero por algún motivo en el futuro me arrepiento. Yo lo que puedo hacer es cambiar las condiciones de mi licencia, pero eso no va a afectar a todas las personas que antes de ese cambio que yo decidí hayan utilizado mi presentación, hayan creado material, lo hayan distribuido, ¿sí? Mis cambios siempre van a ser para adelante y nunca van a afectar a aquellos que hayan, por ejemplo, adquirido la presentación con anterioridad. También hay que ver, bueno, si se trata de una persona que es miembro de una sociedad de gestión colectiva, hay que ver si tiene los permisos correspondientes y siempre leer los términos y las condiciones de la licencia específica que planeamos aplicar. Siempre tenemos que pensar bien si en estas preguntas que vimos para ver qué es lo que más se adapta a lo que nosotros queremos. Bueno, yo en esta parte les dejo normativa que me parece de interés. Van a poder encontrar en estos enlaces la Ley de Propiedad Intelectual, la página de Derecho Nacional de Autor, las convenciones internacionales que vimos al principio de la charla, y van a poder también encontrar la página de Creative Commons. Como siempre, para terminar, les dejamos nuestra mesa de ayuda por WhatsApp y nuestras redes sociales para Facebook, Instagram o YouTube. Y toda consulta que tengan la pueden hacer, no hay ningún problema. A mí lo que me gustaría resaltarles en esta parte es nuevamente que abajo yo les puse el ejemplo les adjunté el botón del tipo de licencia y van a ver que esta presentación va a estar bajo una licencia Creative Commons de atribución compartir igual. ¿Sí? Así que muchas gracias y bueno, pasamos a ver si hay alguna pregunta o alguna. Bien, muy interesante, la verdad, toda la disertación. Desde ya estamos invitando a todos los espectadores que nos siguen a través del canal de YouTube, que pueden hacer sus consultas o inclusive también sus aportes sobre esta temática en el chat de YouTube. Nosotros las vamos a leer y vamos a tratar de responder si es una consulta o una pregunta. Y también nos gustaría compartir si ustedes conocen a lo mejor alguna experiencia con este tipo de licencias, si conocían estas licencias, qué les parece el uso de este tipo de licencias en el ámbito educativo, porque como mencionamos anteriormente, desde hace varios años nosotros en las escuelas estamos inmersos en esta sociedad de la información, entonces creemos que el uso de estas licencias Creative Commons
son un gran alivio para poder permitir que todo el mundo pueda tener acceso al conocimiento de forma totalmente libre, y siempre vamos nosotros a tratar de llevar este conocimiento, estos aportes a todas aquellas personas que quieran publicar sus contenidos. Siempre lo incitamos a utilizar este tipo de licencias para que se eh, pueda distribuir todo ese conocimiento de forma totalmente libre. Así que ya saben, si pueden hacer sus consultas y dudas por el chat de YouTube, nosotros vamos a estar pendientes ahora. Sí, la verdad, muy interesante lo que decía Leo. La verdad es que la legislación argentina es tan estricta en derechos de autor que tenemos que empezar a repensar el tema de una reforma legislativa, que la verdad es que todavía no tuvimos la oportunidad para establecer, por ejemplo, excepciones de uso gratuito a favor de las bibliotecas, pero lo que sí nos parece importante es poder mostrarles estas herramientas para poder motivarlos y que investiguen, y también buscar la iniciativa de autores, de profesores, docentes, bibliotecarios. Por ahí todos conocemos a alguna persona que le gusta escribir, libros, cuentos, poemas, cualquier tipo de creación, que se animen a utilizar este tipo de licencias, y para que podamos formar parte de este gran movimiento a favor de la difusión de la cultura y del acceso a la cultura y a la información por parte de toda la comunidad. Bien, así es. Tal cual creo que estamos en una situación en la cual las escuelas hoy actualmente, con el uso de las tecnologías, podemos ser buenos productores de contenidos. Entonces, la idea es incentivarlos a utilizar este tipo de licencias para inclusive también no tener ningún inconveniente al compartir estos contenidos en bibliotecas tanto de la escuela o del país o de cualquier lugar del mundo, para que nuestra información, nuestros aportes en el ámbito educativo puedan ser accesibles a todo el mundo. Acá nos dicen que está muy interesante la presentación. Tenemos aquí surgió recién una consulta del profe Miguel que dice de la siguiente forma: ¿existe algún tipo de penalización si se incurre contra alguna de estas licencias Creative Commons? Sí, a ver, al encontrarse, recuerden siempre que son licencias, son contratos de licenciamiento, uno se somete a ciertas reglas y a ciertas condiciones. La regla es que sí, la verdad es que no sé si ha habido casos todavía, pero sí, si hay alguna infracción ante una licencia Creative Commons, pueden ser exigibles en los tribunales. Perfecto, bien. También tenemos otra consulta de Rubén, y pregunta y escribe lo siguiente: ¿qué sucede si utilizo un video de YouTube de un país porque tiene una licencia Creative Commons y realizo una versión local adecuada a la cultura donde uno trabaja? ¿Es posible? ¿Hay algún inconveniente con esto? Bueno, siempre que se trate de un video que si está licenciado bajo una licencia Creative Commons y nosotros lo utilizamos de acuerdo a las condiciones que están establecidas en esa licencia, la verdad es que no habría problema. Recuerden que son licencias que se utilizan a nivel internacional, así que siempre y cuando respetemos las condiciones que el autor de ese video eligió para licenciarlo, no habría ningún problema. Bien, así es. Invitamos, si alguien más tiene alguna duda o consulta, la puede hacer ahora mismo por el chat de YouTube. Aprovechar esta oportunidad para tratar de adentrarse un poco más en esta temática y, como siempre, incentivar al uso de estas licencias para facilitar el acceso a la información. Si no hay más consultas o dudas, hasta eso vamos recordándoles que es muy importante
el apoyo de todos ustedes, la participación en este ciclo de Ciudadanía Digital que venimos realizando todos los miércoles. En este horario de forma extraordinaria, hicimos el horario a las 4 de la tarde, pero seguramente es posible que en las próximas ediciones volvamos al horario habitual de las 5 de la tarde, con la compañía de nuestro jefe de área de educación digital, el ingeniero Jorge Sabio, y nuestra compañera Romina Solano, que son quienes habitualmente nos acompañan en este ciclo. Bien, acá están agradeciendo por el chat de YouTube la buena disertación, y desde ya estamos agradecidos a todos ustedes, y si no hay más consultas o dudas, nos estaremos despidiendo y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Así es. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Y bueno, los esperamos como siempre. Muchas gracias.